La presión bajó. 70/40. Adrenalina intravenosa ahora. La voz firme de Danilo Rogachiov atravesó como una espada el tenso silencio del quirófano. Rápido. Las luces verdosas de los focos iluminaban el sudor que corría por las sienes del cirujano, mientras sus dedos, envueltos en guantes esterilizados, flotaban sobre el pecho abierto del paciente. El corazón, un músculo tembloroso bajo sus manos, latía irregularmente como si en cualquier momento pudiera detenerse por completo. Doctor Rogachiov, no sería el caso, empezó a decir vacilante el anestesista. Todavía no, interrumpió secamente. Este no es el momento de darse por vencido. En la mesa de operaciones, Ignat Semyonovich Burtsev, un cerrajero de 45 años del distrito industrial, luchaba entre la vida y la muerte. 4 horas antes había llegado al hospital con un infarto agudo. Ahora su pecho estaba expuesto como las páginas de un libro, y Danilo estaba leyendo una historia de resistencia. Los monitores mostraron una ligera mejora en el flujo sanguíneo, pero la situación seguía siendo crítica. La circulación se está restableciendo, pero sigue siendo inestable, comentó Lidia Stepanovna, la jefa de enfermeras, sin quitar los ojos de las máquinas. Danilo asintió concentrado. El momento más delicado estaba por llegar, colocar el injerto en la arteria dañada. Un temblor, un segundo de duda, 1 milímetro de error, y sería el fin. Ignat dejaría atrás 3 hijos y una esposa discapacitada, dependientes de sus cuidados. De repente las luces parpadearon. Danilo sintió una presencia extraña a su lado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, casi palpable. Entonces notó algo increíble, unas manos invisibles se superponían a las suyas, guiándolas con precisión sobrenatural. Una voz familiar resonó en su mente clara como el día: no te rindas, hijo. Cada vida tiene valor. Era la voz de su padre. Tan real que instintivamente miró a su alrededor, pero en la sala solo estaban los miembros del equipo, absortos en sus tareas. ¿Todo bien, doctor?, preguntó Lidia Stepanovna, notando su expresión confusa. Sí, respondió tragando saliva. Pásame las pinzas. Sus dedos, antes tensos, ahora se movían con impresionante precisión. La zona más compleja de la arteria, que parecía inoperable, cedió como si una fuerza invisible le estuviera dando forma. Los observadores empezaron a dar señales alentadoras. Increíble, murmuró el asistente viendo cómo los números se estabilizaban. 1 hora más tarde, Danilo le dio los últimos puntos, cerrando el pecho de Ignat. El corazón latía constantemente y se restableció el flujo sanguíneo. Si no hay complicaciones, el pronóstico es positivo, dijo quitándose los guantes. Hoy ha realizado usted otro milagro, doctor, sonrió Lidia Stepanovna, quitándose la mascarilla. No fui yo, corrigió Danilo, sacudiendo la cabeza. Éramos todos nosotros. La sala de los médicos lo recibió con un silencio pesado y olor a café frío. Se hundió en la silla y se desabotonó la bata quirúrgica. La fatiga lo aplastó como si fuera plomo. Fue la tercera cirugía en menos de 24 horas, la segunda en estado crítico. Sus ojos se posaron en una sencilla fotografía enmarcada en madera, un niño pecoso de 13 años de ojos brillantes sentado sobre los hombros de un hombre alto y uniformado. Padre e hijo Rogachiov, frente a un control militar. Marzo de 2003. La última foto feliz. Danilo extendió la mano, tomó el retrato y lo apretó contra su pecho. Estuviste allí, papá, susurró. En el quirófano. Escuché tu voz. Afuera, la nieve de enero brillaba sobre las calles dormidas de Zarechia. Cerró los ojos y el recuerdo lo transportó al día de la despedida. No te preocupes, hijo, son solo 3 días, dijo su padre sonriendo mientras le revolvía el cabello. Volveré a tiempo para tu partido de baloncesto. Prometo. Un viaje de trabajo a Moscú. Un contrato importante. 3 días que se convirtieron en 21 años. El teléfono vibró, sacándolo de sus recuerdos. En la pantalla aparece el nombre de Vera Nikolayevna, la vecina. Danilo, lamento llamar tan tarde, su voz sonaba angustiada. Tu madre, creo que deberías venir. Se pellizcó el puente de la nariz y sintió que algo se rompía en su interior. ¿Qué pasó, Vera Nikolayevna? Lo de siempre, suspiró. Se despertó gritando que Alexei Danilovich la llamaba, que tenía dolor. Lloró toda la noche.
Le di té medicina. Pero sabes que no sirve de nada. Lo sé, respondió Danilo con voz ronca. Dile que pasaré por la mañana, después del trabajo. Ya te lo dije. Agárrate fuerte, querida. Colgó y hundió la cara entre las manos. Cada una de esas conexiones dolía más que el cuchillo más afilado en una cirugía. Su madre nunca había superado la pérdida. Durante 21 años esperó, creyó, se consumió de esperanza. Y cada año, esta fe la alejaba cada vez más de la realidad. Alguien llamó suavemente a la puerta. Adelante. Lidia Stepanovna, ahora vestida de calle, apareció con una taza de té humeante y algunos bocadillos. No has comido nada desde ayer, dijo, colocando todo sobre la mesa. Necesitas alimentarte. Gracias, dijo Danilo con una sonrisa cansada. Siéntate un rato. La enfermera se sentó en la silla frente a él. Su rostro, marcado por líneas de expresión, transmitía silenciosa comprensión. 6 años de trabajo conjunto la hicieron consciente de su dolor. ¿Cómo está Ignat Semyonovich?, preguntó, tomando un sorbo de té. Estable, suspiró. Antes de la cirugía hablé con la esposa. 3 hijos, quedó discapacitada desde un accidente en la fábrica. La planta cerró hace 3 años y no hay empleo en la ciudad. Ignat trabajó en 2 lugares para mantener a su familia. El corazón no pudo soportarlo. Danilo bajó la cabeza. Si no fuera por usted, doctor, si no fuera por todos nosotros, comenzó. Y sin embargo interrumpió con amargura. El mundo es demasiado injusto. Lidia Stepanovna meneó la cabeza. Algunos nadan en el lujo, otros como Ignat llegan aquí al borde de la muerte y todavía escuchan que no hay plazas libres. Es una vida humana, no un número. Danilo se limitó a asentir. Esa idea lo había perseguido desde que eligió la medicina. Los ricos tenían acceso a los mejores hospitales del mundo, mientras que los trabajadores comunes y corrientes dependían de un milagro. El teléfono volvió a sonar, cortando la conversación. Fue la emergencia. Doctor Rogachiov, tenemos un caso grave de accidente. La voz del hombre de guardia sonaba tensa. Paciente en estado crítico, politraumatizado, hemorragia interna. Necesita cirugía urgente. Estaré allí enseguida, respondió levantándose. Preparar la habitación. Un descanso. Esperar. El director ordenó que se negara la hospitalización. El paciente no tiene documentos y parece no tener hogar. Danilo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? ¿Dónde está Koltilin? En recepción. Me voy ahora. Lidia Stepanovna lo miró alarmada. ¿Qué fue? Koltilin se niega a atender a un herido en un accidente porque es un mendigo indocumentado, dijo con disgusto. Otra vez eso del dinero, refunfuñó. Para él, una vida es una línea más del balance. Mientras se dirigía a recepción, Danilo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, la intuición de que esa noche lo cambiaría todo. Al pasar por una pequeña ventana que daba al patio interior del hospital, algo llamó su atención. Una golondrina golpeó repetidamente el cristal, como si intentara desesperadamente entrar. A mediados de enero, cuando todos los pájaros deberían haber migrado, esa pequeña criatura luchó contra el frío y la oscuridad. Danilo contuvo la respiración. En el pecho de su padre había un tatuaje, una rosa de los vientos con una golondrina en el centro. Es mi amuleto, hijo, solía decir Alexei Danilovich. La golondrina siempre encuentra el camino a casa, pase lo que pase. El pájaro volvió a golpear el cristal y desapareció en la noche. Danilo parpadeó sin saber si esto era real o simplemente un delirio de agotamiento. Pero una extraña certeza lo invadió, esto no fue una coincidencia. Fue una señal. Ese sentimiento, una mezcla de ansiedad y esperanza, permaneció con él mientras atravesaba las puertas de la sala de emergencias. No te rindas, hijo. Toda vida es sagrada. El aire pesado, lleno de humedad, alcohol y desesperación, envolvió a Danilo nada más entrar. Frente a él, el director Koltilin se cruzó de brazos y sus pequeños ojos desdeñosos se entrecerraron al verlo. ¿Y Rogachiov? Prolongó las palabras irónicamente. ¿Decidiste jugar al héroe? De hecho, tu turno ya ha terminado. ¿Dónde está el herido? Danilo ignoró la provocación.
Coltilín señaló secamente la sala de reconocimiento. Tu cliente está ahí. Pero les advierto desde ya, no hay dinero en el presupuesto para tratar este vagabundo. Si insistes, te lo descontaremos de tu sueldo. Sin responder, Danilo pasó a su lado. Dentro de la habitación, la enfermera y el médico de turno examinaban al hombre en la camilla. Sus rostros se iluminaron cuando lo vieron. Gracias a Dios, doctor, suspiró la enfermera. Ya no sabíamos qué hacer. El paciente yacía inmóvil. Mientras se inclinaba sobre él, Danilo sintió que se le oprimía el pecho. El hombre debía tener entre 55 y 60 años, pero la vida le había tallado el rostro con mano brutal. No eran arrugas de sabiduría, sino surcos profundos excavados por el dolor. Cabello gris, enmarañado de sangre y suciedad. La piel, estirada sobre los huesos como pergamino sobre un esqueleto, tenía la textura áspera de la madera envejecida. Su ropa, un desastre humano, una chaqueta rota, una vez azul por el mono de trabajo, pantalones desteñidos a gris, botas con suelas unidas por alambre. Y sobre todo un olor denso, no solo a sudor y a tierra, sino de ese olor único que emana de quienes han perdido hasta la esperanza. ¿Qué le pasó?, preguntó Danilo, mientras se ponía los guantes. Atropellado en el camino, respondió el médico. El conductor lo trajo y se fue. Sin documentos, sin identificación. Presión crítica, pulso filiforme, múltiples fracturas costales, sospecha de rotura del bazo y hemorragia interna. Ya le hemos administrado analgésicos y suero, pero... Preparar el quirófano, interrumpió Danilo. Ahora. ¿Y la autorización del director? La enfermera vaciló. Asumo toda la responsabilidad. En ese momento entró Coltilín en la habitación, arrugando la nariz con disgusto mientras se acercaba a la camilla. Dios mío, qué hedor, refunfuñó. Estos parásitos se multiplican como las ratas. Miró al hombre con desprecio. Que este borracho muera en la alcantarilla, donde pertenece. ¿Por qué desperdiciar recursos hospitalarios en personas que se tiran debajo de los coches? Danilo se enderezó lentamente. Había algo en su mirada que hizo que el equipo retrocediera instintivamente. Tiene un corazón que todavía late, dijo en voz baja, pero cortante como una cuchilla. Ya es suficiente. Coltilín se rió burlonamente. Ah, El Salvador. Entonces vas a pagar de tu bolsillo. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Y la cama? ¿Y la comida para este individuo? Sí, respondió Danilo sin pestañear. Si es necesario, lo cubriré todo. Ahora les pido que se hagan a un lado y nos dejen trabajar. El director abrió la boca para replicar, pero algo en el rostro del cirujano le hizo retroceder. Se limitó a una sonrisa venenosa. Muy bien, Rogachiov. Pero no vengas llorando más tarde. El quirófano se llenó del zumbido de los equipos y de las secas órdenes de Danilo. La vida de ese hombre se deslizó entre sus dedos como arena. Caída de presión. Gritó el anestesiólogo. 60/30. Pérdida de sangre crítica, confirmó el asistente. El bazo estaba casi partido por la mitad. Danilo trabajó en silencio con rapidez y precisión. Sus manos se movían con la misma precisión que horas antes, cuando había salvado al cerrajero Ignat. Pero algo le dijo, este será diferente. Lidia Stepanovna, convocada rápidamente, estaba a su lado como una leal escudera. Hoy estás realizando un milagro, Daniil Alexeyevich, murmuró entregándole los instrumentos. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondió secamente. Una hora más tarde, los monitores emitieron un pitido de alarma. Asistolia. Anunció el anestesista. El corazón se detuvo. Comenzando la reanimación, ordenó Danilo. Adrenalina inyectada directamente en el ventrículo. Las manos del cirujano presionaron el pecho del paciente con un ritmo preciso. Vamos, respira. No mueras ahora. Alguien debe estar esperándote. Silencio. Solo el pitido agudo de los dispositivos, que marca la ausencia de vida. Una descarga más. Danilo tomó el desfibrilador. El cuerpo tembló en la camilla, pero el corazón permaneció en silencio. Dios nos ayude, susurró Lidia Stepanovna. Por primera vez durante la operación, Danilo sintió miedo.
Un resfriado que paralizó. Ese hombre murió en sus manos. Un desconocido. Un don nadie. Se fue sin saber que tal vez alguien lloraría por él. Más adrenalina. Ordenó, reanudando el masaje. No te atrevas a morir, ¿me oyes? Al cuarto choque el corazón finalmente tembló. Débil, vacilante, pero apareció una línea sinuosa en el monitor. Actividad cardíaca. Exclamó el anestesista aliviado. Siguió la cirugía. 2 horas de tensión insoportable. Y luego otra parada. Daniil Alexeyevich, Lidia Stepanovna miró la línea recta en el monitor. Quizás, ya hemos hecho todo lo que podemos. No. Rugió Danilo, agarrando el desfibrilador. Hoy no. Sus movimientos eran casi desesperados, como si no solo estuviera luchando por la vida de otra persona, sino por algo que le pertenecía. Y entonces sucedió lo imposible. En la habitación estéril, cerrada con llave, apareció una golondrina. Nadie vio por dónde entró. Simplemente estaba allí, girando sobre la mesa de operaciones como un pequeño remolino negro. ¿De dónde vino este pájaro? El asistente se sobresaltó. Danilo miró hacia arriba. La golondrina trazó un círculo sobre el paciente y revoloteó batiendo sus alas exactamente sobre su pecho. En los ojitos del pájaro, Danilo creyó ver algo humano, una petición, una esperanza, un llamado. Un extraño calor recorrió sus manos. Volvió a coger el desfibrilador. Choque. El cuerpo tembló. Y en el monitor apareció un ritmo débil pero constante. Increíble, murmuró el anestesista. La golondrina dio otra vuelta y desapareció, tan misteriosamente como había aparecido. La cirugía entró en su fase final. Danilo extrajo el bazo destruido, detuvo la hemorragia y cosió los desgarros internos. Ya solo faltaba cerrar la incisión. Empiecen las suturas, ordenó, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Cuando el asistente limpió el pecho del paciente, Danilo se quedó helado. Sobre la piel pálida, marcada por cicatrices y hematomas, destacaba un tatuaje descolorido, una rosa de los vientos con una golondrina en el centro. Idéntico al de su padre. Sus manos empezaron a temblar. El aire de sus pulmones se convirtió en hielo. El tiempo se detuvo. Daniil Alexeyevich. Gritó Lidia Stepanovna alarmada. ¿Qué fue? Dio un paso atrás, jadeando con los ojos fijos en el tatuaje. El mundo a su alrededor se disolvió como pintura bajo la lluvia. Ese tatuaje, su voz era un susurro ronco. Lo he visto antes. Se arrancó la máscara de la cara con un gesto repentino, arrojó los guantes al suelo y salió corriendo del quirófano, dejando atrás a un equipo atónito para terminar el procedimiento. En el pasillo vacío se apoyó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, cubriéndose la cara con las manos. El cuerpo temblaba en espasmos desenfrenados, lágrimas calientes corrieron por sus mejillas, imposibles de contener. Una sola idea martilleaba en su mente absurda, imposible, pero la única que tenía sentido podría ser él. ¿Mi padre? Su corazón latía tan fuerte que parecía como si estuviera a punto de estallarle las costillas. Daniil intentó respirar, pero cada respiración le costaba, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Una ola de pánico lo envolvió. Ante sus ojos las imágenes se sucedían en dolorosos destellos, el chico de 13 años despidiéndose de su padre en la estación de tren, la madre llorando silenciosamente sobre su almohada, noche tras noche, anuncios de personas desaparecidas en los periódicos, las interminables visitas a la policía, la esperanza que, gota a gota, se fue desvaneciendo con el tiempo. Y ahora, ese vagabundo destrozado al borde de la muerte con el mismo tatuaje que su padre. Papá, susurró Daniil, meciéndose en el suelo del pasillo del hospital, con la voz entrecortada por la desesperación. ¿Eres tú? ¿Dónde has estado todos estos años? Regresó a la consulta de los médicos como un sonámbulo, con pasos mecánicos y manos temblorosas. Lidia Stepanovna quiso seguirlo, pero algo en su mirada la detuvo. Ese dolor no se podía expresar con palabras. Cerrando la puerta detrás de él, se arrojó sobre el escritorio. Los cajones se abrieron violentamente, los papeles volaron por el suelo. Hasta que al fondo del último cajón, bajo un montón de revistas médicas, encontró lo que buscaba,
un sobre gastado, amarillento por el tiempo, con las pocas fotografías que siempre llevaba consigo. Tiene que ser aquí. Tiene que serlo, repitió mientras dedos febriles recorrían los retratos. Navidad de 2001. Vacaciones en Crimea. El cumpleaños de mamá. Aquí. Verano de 2002. La dacha en las afueras de Moscú. Un día abrasador de julio. El padre podando los arbustos con la camisa abierta hasta la cintura. Daniil agarró la foto y se la acercó a los ojos. Sobre la piel oscura de su padre destacaba el tatuaje, la rosa de los vientos con la golondrina en el centro. Cada línea, cada trazo, incluso una pequeña imperfección en el sector izquierdo de la brújula. Todo igual. Justo como lo que acababa de ver en el pecho de ese hombre sin nombre. Las piernas se debilitaron. Daniil se desplomó en la silla, sin quitar la vista de la imagen. La fotografía temblaba en sus manos como una hoja de otoño. Dios mío, murmuró con la voz entrecortada. ¿Eres tú, papá? Los recuerdos lo inundaron como una inundación. Daniil, de 12 años, sentado en los escalones del porche de la dacha, observa a su padre cortar leña. El sol brillaba sobre la piel bronceada, iluminando el tatuaje. Papá, ¿por qué elegiste una golondrina? Alexei Danilovich sonrió y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Sabes, hijo, la golondrina es un pájaro especial. Los marineros creían que ella siempre los guiaba a casa. Por muy lejos que los llevara el destino, ella les mostró el camino de regreso a su tierra natal. ¿Y eras marinero? No, se rió el padre. Pero nosotros, los ingenieros militares, a veces también nos perdemos en un mar de información. Este tatuaje es mi amuleto para volver siempre contigo y tu madre. Alexei Danilovich Rogatchov, ingeniero militar de un instituto de investigación secreto, especialista en sistemas de comunicación. Inteligente, amable, justa. El orgullo y apoyo de la familia. Marzo de 2003. Una mañana en la estación de tren. El padre con una maleta en la mano. Un viaje de trabajo a Moscú. Papá, no te vayas, preguntó Daniil de repente con la voz temblorosa por un sentimiento que no podía explicar. Su padre le acarició el pelo. No tengas miedo, hijo. Volveré pronto. Solo quedan 3 días para firmar un contrato para modernizar los sistemas de comunicaciones militares. El proyecto vale millones. La dirección tiene grandes esperanzas. Y cuando regrese, iré directamente a tu partido de baloncesto. Prometo. Palabra del oficial. Palabra del oficial. Fue la última promesa que no pudo cumplir. El tren lo llevó a lo desconocido. Un viaje de trabajo del que nunca regresó. Ni en 3 días, ni en una semana, ni en un mes. Daniil apretó la fotografía con tanta fuerza que arrugó los bordes. ¿Qué pasó en ese fatídico viaje? ¿Por qué el padre estaba sin documentos, sin memoria, sin hogar? ¿Quién lo había arrojado del tren y por qué en 21 años nadie lo había encontrado? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino, pero el tiempo no se hizo esperar. Daniel miró su reloj. Mañana. La cirugía había durado toda la noche y ahora necesitaba ir con su madre. El apartamento lo recibió con olor a desesperación y aire en calma. La casa en el 5º piso de un edificio de Khrushchevka, donde Daniil había pasado su infancia, hacía tiempo que se había transformado en un mausoleo de recuerdos. La vecina Vera Nikolaevna lo interceptó en las escaleras. Gracias por venir, Danilushka. No durmió en toda la noche caminando de un lado a otro. Le traje té, pero ella ni siquiera lo tocó. Gracias por cuidarla, respondió Daniil, con una sonrisa cansada. Bueno, ¿qué es eso?, se burló el vecino. Tu madre y yo somos como hermanas desde hace 30 años, una al lado de la otra. La pobre estaba consumida por la espera de tanto tiempo. Daniil entró en silencio. En la entrada, como un fantasma del tiempo congelado, estaba colgado el viejo abrigo de su padre. Nadie lo había tocado en 21 años. Solo la madre a veces pegaba el rostro a la tela, como si intentara captar un rastro del olor que hacía tiempo que se había disipado. Elena Mikhailovna estaba sentada junto a la ventana del salón con una aguja de tejer en la mano. Su cabello gris, recogido en el mismo moño que cuando era joven, el rostro delgado, los ojos apagados.
Un día ella era una belleza, la maestra más joven de la escuela. Ahora, era solo una sombra de sí mismo. Mami, llamó Daniil suavemente. Ella miró hacia arriba y le dio una frágil sonrisa. Daniloska, hijo mío, has venido. Sabía que vendría. Daniil se acercó. Su mirada se posó en la mesa de la cocina. 2 platos, 2 juegos de cubiertos. Uno para el hijo. Otro para su marido, que pronto regresaría. En la pared un calendario todavía marcaba marzo de 2003. Se sentó al lado de su madre y tomó sus manos entre las suyas. Estaban fríos con las venas resaltando, pero los dedos aún se movían con destreza, tejiendo puntada tras puntada. ¿Qué estás tejiendo, mami? Un suéter para tu padre, respondió ella, simplemente. Cuando regrese hará frío. Tiene que estar caliente. El corazón de Daniil se rompió. Había empezado a tejer ese suéter el año en que desapareció su padre. En 21 años debería haber estado listo hace mucho tiempo, pero Elena desarmó las piezas terminadas, encontró errores inexistentes en ellas y empezó de nuevo. Mamá, necesitas descansar. Está muy pálida. No tengo tiempo para descansar, hijo, meneó la cabeza. Tu padre podría volver en cualquier momento. Necesito estar preparado. Daniil tomó con cuidado el tejido de sus manos y lo dejó a un lado. Solo entonces notó lo hinchados que estaban los ojos de su madre. Había llorado toda la noche. Mamá, ¿qué pasó? Vera Nikolaevna dijo que otra vez tuviste pesadillas. Elena Mikhailovna apretó con fuerza las manos de su hijo. Daniloska, llevo toda la semana soñando con lo mismo. Me llama, dice que está en el hospital, que tiene dolores. Su voz tembló. Está tan delgado, tan horrible. Pero él está vivo. Lo siento en el corazón de mi madre. Está vivo. Las lágrimas corrieron por su rostro. Daniil la abrazó presionándola contra él, sintiendo que algo dentro de él se rompía. Qué cruel ironía del destino. La misma noche que su madre tuvo esos sueños, él había operado a un hombre que tenía el tatuaje de su padre. Llora, mami, susurró acariciando su espalda. Llorar. Todos piensan que estoy loca, sollozó Elena. Los vecinos susurran a tus espaldas. Pobrecita, 20 años esperando que alguien muera. Pero sé que está vivo. El corazón de una madre no engaña. Daniil la miró y vio lo que la esperanza infinita le había hecho a su madre. 21 años de espera absorbieron su esencia. Había abandonado la enseñanza que amaba. Quedarse en casa por si regresaba. Dejó de encontrarse con sus amigos. Su mundo se había reducido a los límites de aquella tumba, donde todo seguía igual que el último día antes de la partida de su marido. Y precisamente por eso Daniil se había hecho médico, para salvar a otros, ya que él no había podido salvar a su propia familia. Para que ninguna otra familia pasara por lo que ellos habían pasado. Qué amarga ironía fue esta, salvar a extraños mientras observaba cómo la persona más amada se desvanecía lentamente. Elena de repente se enderezó y se secó las lágrimas. Una extraña animación se apoderó de su voz. ¿Sabes lo que soñé ayer? Una golondrina golpeó nuestra ventana, como si quisiera decir algo. Y hoy me desperté con un pensamiento, necesito ir a la iglesia, encender una vela por mi salud. No por descansar como todos me aconsejan, sino por mi salud. Daniel se quedó helado. La golondrina era la misma que había visto en el hospital. Vacilante intentó elegir sus palabras. Mamá, ¿y si papá volviera, pero diferente? ¿Enfermo? No como antes. ¿Lo aceptarías? Elena lo miró sorprendida. ¿Qué pregunta más tonta, Daniil? Por supuesto que aceptaría. El amor no depende de la apariencia. El cuerpo envejece y enferma, pero el alma sigue siendo la misma. Lo reconocería entre 1000, incluso si hubiera olvidado quién era. Un nudo apretó la garganta de Daniil. ¿Cómo contar? ¿Cómo prepararla para la posibilidad de que en ese pabellón yaciera un vagabundo con el tatuaje de su padre? ¿Y si fuera realmente Alexei, pero irreconocible, sin memoria, destruido? ¿Podrá tu corazón soportar el shock? ¿Y si no fuera él? Si el tatuaje fuera una mera coincidencia,
Esta nueva esperanza la destruiría de una vez por todas. Daniil, ¿qué te pasa? Su madre escudriñó su rostro. Tus ojos son tan extraños. ¿Pasó algo? No, no, respondió apresuradamente. Simplemente no dormí en toda la noche. La operación fue complicada. Mi salvador, Elena acarició su rostro con ternura. Todos como tu padre. También siempre ayudó a la gente. Daniil la abrazó nuevamente cerrando los ojos. La decisión vino por sí sola, necesitaba estar absolutamente seguro. Realizaba pruebas, intentaba recuperar la memoria del paciente y solo entonces, si realmente era el padre, revelaba la verdad a la madre. Necesito ir al hospital, dijo levantándose. ¿Prometes que comerás y descansarás? Lo prometo, mamá. Vete entonces. Salva vidas. Estaré esperando, sonrió. Sé esperar. En la calle, Daniil respiró profundamente el aire frío. El amanecer de enero tiñó de rosa los tejados. A lo lejos resonaba el silbido de un tren, el mismo que 21 años antes había llevado para siempre a Alexei Danilovich Rogatsyov. Encontraré la verdad, papá, prometió en silencio. Lo que sea necesario. La noche cayó sobre Zarechi y envolvió el hospital con un velo azulado. En ese momento el edificio quedó semidormido. El equipo de servicio hablaba en voz baja, los pasos sonaban apagados y el tiempo transcurría más lento de lo habitual. Daniil estaba en su despacho con la vista fija en los cardiogramas sin verlos. Sus pensamientos giraban en torno al hombre en la UCI, un extraño que podría ser el más cercano a él. Si hace un año alguien hubiera dicho que su padre estaba vivo, se habría reído de la crueldad del chiste. Pero ahora un golpe en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Adelante. En el umbral estaba Lidia Stepanovna. Llevaba un uniforme limpio, pero el cansancio le había dejado círculos oscuros bajo los ojos. Daniil Alexeyevich, deberías descansar. Lleva 2 días parado. No puedo, sacudió la cabeza. ¿Cómo está? Estable. Serio, pero el periodo crítico ya pasó. Se hizo un silencio. Daniil miró la foto de su padre que había dejado sobre la mesa, la dacha, el tatuaje, la sonrisa, todo lo que quedaba de su vida anterior. Lidia Stepanovna, dijo finalmente decidido. Necesito decirte algo. Por favor, siéntate. La enfermera se acomodó en la silla y lo miró con preocupación. Le entregó la fotografía. ¿Recuerdas cuando salí corriendo del quirófano al ver el tatuaje? Por supuesto. ¿Nos asustaste? Mira esto. Lidia Stepanovna examinó la fotografía y luego miró a Daniil. Sus ojos brillaron de comprensión. Este hombre. Su voz se quebró. Podría ser mi padre. Se llevó las manos al pecho jadeando. Dios mío. ¿El tatuaje es idéntico? ¿Incluso en los detalles más pequeños? Sí. Y la edad y la constitución física coinciden. Daniel se frotó las sienes. Hace 21 años, mi padre desapareció. Un viaje a Moscú y eso fue todo, como si se lo hubiera tragado la tierra. Lidia Stepanovna alternaba su mirada entre la foto, el rostro feliz de un hombre de ojos claros, y la figura demacrada del paciente en la UCI. 2 versiones de una misma persona, separadas por un abismo de años y sufrimiento. Necesito saber la verdad, dijo Daniil con firmeza. Se necesita un examen completo, una resonancia magnética del cerebro. Pero Kolotilin nunca lo autorizará. Ya ha amenazado con deducirse de su salario los costes de la cirugía. Entonces lo haremos sin que él lo sepa. La enfermera vaciló, pero asintió con determinación. Estoy contigo, Daniel Alexeyevich. Llamaremos a Semyon Yakovlevich. Sin él, nadie enciende la máquina de resonancia magnética. ¿Crees que estará de acuerdo? Por supuesto, sonrió. Trabajó con tu padre. ¿No te acuerdas? Daniil se quedó helado. ¿Semyon Yakovlevich estaba en el mismo instituto que Alexei Danilovich? Sí. Después de que cerraron el departamento, volvió a capacitarse como técnico de equipos médicos. Siempre habla bien de su padre. Era como si otro hilo del destino se extendiera desde el pasado, uniendo los pedazos desgarrados del tiempo.
Una chispa de esperanza se encendió en Daniil. Quizás no fue una coincidencia, sino el destino mismo el que los unió esa noche. Del pasillo salieron dos médicos discutiendo con entusiasmo alguna serie. Lidia Stiepanovna se inclinó rápidamente sobre el paciente, fingiendo comprobar sus signos vitales. Los médicos pasaron sin siquiera mirarlos bien, una escena común en un hospital. Cuando los pasos se alejaron, los tres soltaron el aliento que estaban conteniendo. Dios nos ayude a descubrir la verdad, murmuró Lidia Stepanovna, santiguándose. El departamento de diagnóstico por imágenes estaba vacío y oscuro. Semyon Yakovlevich solo encendió la luz de la sala de control, dejando el resto de la habitación en sombras. Vamos a hacer los exámenes sin registro, explicó mientras encendía el equipo. Una vez que borremos las huellas del sistema, nadie lo sabrá. Cada paso se llevó a cabo con la precisión de una operación militar: preparar el dispositivo, transportar al paciente, ajustar los parámetros. Finalmente el cuerpo de ese hombre sin nombre en quien Daniil esperaba reconocer a su padre, se deslizó dentro del tubo de resonancia magnética. Arrancando, anunció Semyon Yakovlevich, activando los controles. Una serie completa de imágenes cerebrales. El zumbido del dispositivo llenó la habitación. En los monitores, cortesía tras cortesía, el cerebro de aquel hombre sin identidad revelaba sus secretos. Daniil, que tenía una formación básica en neurocirugía, analizaba las imágenes con creciente ansiedad. En algún lugar de esos pliegues de tela gris debe estar la respuesta. Mira, exclamó de repente Semyon Yakovlevich, señalando la pantalla. En la región temporal del hemisferio izquierdo se destacaba claramente una formación oscura del tamaño de una nuez grande. Un hematoma, murmuró Daniel. Antiguo. Encapsulado. 21 años antes, un violento golpe en la cabeza. Semyon Yakovlevich sacudió la cabeza mientras examinaba las imágenes. Es un milagro que haya sobrevivido, comentó. Hemorragia en la zona temporal. Precisamente la región de la memoria, de la identidad. No es de extrañar que no sepa quién es. Daniil miró la pantalla en silencio. El hematoma comprimió exactamente las áreas responsables de la memoria autobiográfica, de los registros de una vida, de la noción de uno mismo. Aquella masa oscura asfixiaba los recuerdos, como una sombra sobre el pasado. ¿Se puede arreglar?, preguntó casi sin voz. En teoría sí, respondió con cautela Semyon Yakovlevich. Si extirpamos el hematoma aliviaremos la presión sobre las estructuras cerebrales. Pero, Daniil Alexeyevich, estamos hablando de una neurocirugía extremadamente compleja. Con riesgo real de muerte. Entiendo, asintió Daniil. Pero es la única oportunidad de devolverle la memoria. Para devolver la vida. Al amanecer llevaron al paciente nuevamente a la UCI. Nadie notó la ausencia nocturna. En la historia clínica solo había una nota de rutina: condición estable. Daniil no se apartó de la cama. Sentado a su lado, estudió el rostro demacrado del hombre, tratando de ver en él los rasgos de su padre. Ahora que sabía qué buscar, el parecido se hacía cada vez más claro: el mentón, la forma de las orejas, el arco de las cejas. Alrededor de las 7 de la mañana, el paciente abrió los ojos. La mirada turbia y desenfocada vagó por la sala hasta posarse en Daniil. No hubo reconocimiento, solo la confusión de alguien que se ha perdido. Buenos días, dijo Daniil, suavemente. ¿Cómo te sientes? El hombre lo miró largo rato como si intentara descifrar el significado de la pregunta. Luego, con esfuerzo, murmuró. Me duele. Me duele la cabeza. Una pausa desgarradora, como una cuerda tensada hasta el límite. ¿Quién soy yo? 3 simples palabras que atravesaron a Daniil como una espada. El hombre que podría ser su padre ni siquiera sabía su propio nombre. Rogatchov le estrechó la mano. Estás a salvo. Te ayudaremos a recordar. Prometo. Algo brilló en los ojos del paciente: gratitud, esperanza, y se apagó. Volvió a hablar, eligiendo con dificultad sus palabras. Tren, lo recuerdo. Un tren. Oscuro. Alguien estaba gritando. Entonces nada. Cada sílaba resonó como un golpe en el pecho de Daniil. Fragmentos de memoria, fragmentos de una vida destrozada.
Ese mismo tren que se había llevado a su padre 21 años antes. ¿Recuerdas hacia dónde iba el tren? Preguntó conteniendo su emoción. El paciente frunció el ceño, luchando por concentrarse. Luego sacudió la cabeza. No. Solo el ruido de las ruedas. Oscuro. Miedo. Lidia Stiepanovna entró en la sala con una bandeja con medicinas. Al ver al paciente despierto, sonrió. Gracias a Dios, nuestro querido despertó. Se quedó al lado de Daniil, sin ocultar las lágrimas. El corazón sensible de la enfermera, que ya había visto tanto sufrimiento, no pudo permanecer indiferente ante aquella tragedia. Daniil prosiguió con cautela. ¿Y caras? ¿Recuerdas alguna cara? El hombre se tensó de nuevo como si intentara atravesar la niebla de la amnesia. Caras, muchas caras. Extraños. Se quedó en silencio. Entonces de repente dijo. Tragar. Una golondrina. ¿Un tatuaje? La voz de Daniil se apagó. El corazón se aceleró. No, de verdad. Voló junto al tren. Mostró el camino. Lidia Stiepanovna se santiguó. La imagen de la golondrina, que había aparecido en los sueños de Yelena Mikhailovna, en las visiones de Daniil, aparecía ahora también en los fragmentos de la memoria de aquel hombre. Daniil tomó la mano del que podría ser su padre. Lo apretó con fuerza, como una vez su padre había apretado el suyo al cruzar la calle. Y entonces sucedió algo extraño. El paciente le dirigió una mirada penetrante. Por un instante sus ojos brillaron. Chico, susurró. Mi muchacho. Daniil se quedó sin aire. Lidia Stiepanovna se quedó helada, con la jeringuilla en la mano, pero el destello de lucidez desapareció tan rápidamente como había aparecido. La mirada del paciente volvió a quedar vacía. No, no lo recuerdo, murmuró. Lo siento. No hay nada por qué disculparse, Daniil se tragó las lágrimas. Te ayudaremos a recordar. Cuando el paciente volvió a quedarse dormido, Daniil salió al pasillo y cogió el teléfono. Necesitaba llamar a su madre, saber cómo estaba. Yelena Mikhailovna contestó al primer timbrazo, como si estuviera esperando junto al teléfono. Daniilotechka, su voz se ahogó. Hijo, no puedo más. Soñé con él toda la noche, tan cerca, tan vivo. Me desperté y corrí hacia la puerta. Pensé que era él quien estaba llamando, pero no había nadie. Daniel cerró los ojos y se apoyó contra la pared. ¿Qué fue eso? ¿Coincidencia? ¿O esa misteriosa conexión que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper? Mamá, todo va a estar bien, dijo, forzando su voz a ser firme. Estaré allí pronto. Cuando colgó, tomó una decisión. No había tiempo que perder. Cada día sin memoria era una tortura para ese hombre atrapado en la jaula de la amnesia, a la madre consumida por la espera. Era necesario operar. Arriesgado. Peligroso. Pero necesario. Regresó a la enfermería, donde Lidia Stiepanovna estaba ajustando el suero. Voy a operarlo, declaró con firmeza. Necesitamos quitar el hematoma. Conozco los riesgos, pero es la única oportunidad. La enfermera lo miró largo rato. Luego asintió. Si este hombre fuera realmente su padre, Daniel Alexeyevich, estaría orgulloso de usted. Muy orgulloso. La luz azulada del monitor iluminó el rostro exhausto de Daniil. 3 noches sin dormir. Sus ojos ardían como si tuvieran arena dentro. Sobre la mesa, montones de artículos médicos, atlas de neurocirugía y notas garabateadas apresuradamente. A su lado, tazas de café vacías, alineadas como soldados en formación. Se reclinó en su silla y cerró los ojos. Frente a la retina desfilaban diagramas de estructuras cerebrales, rutas de acceso quirúrgico, listas interminables de posibles complicaciones. Se había preparado lo más posible en el poco tiempo que tenía. El teléfono vibró. Fue la respuesta del profesor Sabeliev, un reconocido neurocirujano de Moscú, con quien Daniil había consultado por videoconferencia. Otra pieza del rompecabezas. El cerebro de tu padre, o el de un extraño. La presión de la responsabilidad le oprimía el pecho como una prensa.
Cada movimiento ahora era una apuesta contra el tiempo, contra la fragilidad de la vida que temblaba bajo sus manos. Presión intracraneal, 28 milímetros de mercurio. Estable pero crítico, anunció Semyon Yakovlevich por el intercomunicador, con voz tensa pero profesional. Frecuencia cardíaca, 88. Saturación, 99%. Daniil asintió sin apartar la vista del campo operatorio. La duramadre, esa dura membrana que rodeaba el cerebro como un escudo final, brillaba bajo la luz quirúrgica. Con un movimiento preciso lo incitó con el bisturí, dejando al descubierto la superficie gris y rugosa de la corteza. Allí, entre las circunvoluciones, se escondía el enemigo, una masa oscura, casi negra, que comprimía el tejido neural como una sombra maligna. Geoma subdural crónico, murmuró, más para sí mismo que para el equipo. Al menos 3 centímetros de diámetro. Lidia Stepanovna acercó la aspiradora, dispuesta a retirar la sangre que inevitablemente manaría. Daniil insertó con cuidado la cánula, sintiendo la resistencia inicial del coágulo. Un chorro de color rojo oscuro llenó el campo de visión, seguido de un alivio casi inmediato. La presión dentro del cráneo comenzó a aliviarse. Se inició el drenaje. Monitoreó, Semyon no necesitó decir nada más. Los números del panel hablaban por sí solos. La presión intracraneal caía lentamente, como si el cerebro, finalmente libre del peso que lo oprimía, suspirara en silencio. Pero Daniil lo sabía, la verdadera prueba aún estaba por llegar. Quitar el hematoma fue solo el primer acto. El desafío ahora era evaluar los daños. Con instrumentos microquirúrgicos exploró la zona afectada, buscando signos de isquemia, tejido necrótico, vasos rotos que pudieran volver a sangrar. Cada milímetro cuadrado era el mapa de una antigua batalla, la caída, el trauma, los años de olvido forzado. Actividad eléctrica anormal en el lóbulo temporal izquierdo, advirtió Semyon, señalando el electroencefalograma. Posibles focos epilépticos. Daniel apretó los dientes. Esto explica las crisis que había tenido el paciente en los primeros días. También significaba que incluso una vez eliminado el hematoma, el camino hacia la recuperación sería largo e incierto. Administre 500 miligramos de levetiracetam, por vía intravenosa, ordenó sin levantar la vista. Y preparar el corticoide para reducir el edema. Mientras esperaba que la medicación hiciera efecto, se permitió una pausa de un segundo. Miró las manos del paciente inmóviles sobre la mesa, marcadas por cicatrices y callos. Manos que tal vez ya habían tomado las tuyas cuando eras niño. Unas manos que, si todo iba bien, algún día podrían volver a reconocerle. Daniil Ivanovich, la voz de Lidia era baja, casi un susurro. El sangrado ha cesado. Podemos cerrar. Respiró hondo. La parte más crítica había pasado, pero el cerebro aún era vulnerable. Con movimientos minuciosos suturó la duramadre, reposicionó el fragmento óseo y cerró la piel con puntos casi imperceptibles. Solo entonces permitió que sus hombros, antes rígidos como una piedra, se relajaran un poco. Llévalo a la UCI. Monitorización continua, sedación ligera. Quiero que me avisen de cualquier cambio, instruyó, mientras se quitaba los guantes ensangrentados. El equipo empezó a moverse eficiente y silenciosamente. Daniil, sin embargo, permaneció donde estaba, contemplando el rostro pálido del paciente. Tenía los ojos cerrados, su respiración era regular, pero algo en el aire había cambiado. Era como si al eliminar ese trozo de oscuridad de su interior, también hubiera abierto una puerta, pequeña, frágil, pero real. Solo entonces se dio cuenta de que le temblaban las manos. No por miedo, sino por algo más profundo, la certeza de que, independientemente del resultado, había hecho todo lo que podía. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. Ese cerebro expuesto era un universo entero, recuerdos, pensamientos, emociones. En los pliegues de esa materia gris se escondía la personalidad de su padre, encerrado durante 21 años en la prisión de la amnesia. Empezando a abrir la duramadre, anunció Daniil, haciendo una pequeña incisión con precisión quirúrgica. El tejido cerebral resultó estar vivo y latía al ritmo de los latidos del corazón. Bajo el microscopio cada movimiento se calculó al milímetro. Centímetro a centímetro avanzó por el camino marcado, apartando surcos, evitando vasos vitales y haces de nervios. Presión estable, informó el anestesista. Frecuencia cardíaca regular.
2 horas después, Daniil alcanzó su objetivo. Allí, frente a él, estaba el hematoma, un coágulo oscuro, casi negro, encapsulado por el tiempo. 21 años antes, un violento trauma había provocado que la sangre brotara dentro de ese tejido, y desde entonces esa extraña masa había comprimido los centros de la memoria y la identidad. Continuando con la remoción, dijo Daniil, sintiendo el sudor correr por su espalda. Fue el paso más crítico. El coágulo debía eliminarse por completo, sin dañar las estructuras circundantes. Milímetro a milímetro separó la cápsula del tejido cerebral, irrigando el campo operatorio con solución salina para mantener la visibilidad. La 4ª hora de cirugía estaba llegando a su fin cuando ocurrió lo inesperado. Al extraer el último fragmento, se rompió un pequeño vaso escondido detrás de la cápsula. Presión cayendo, gritó el anestesista. Los números en el monitor cayeron en picado, 60 a 40. Daniil intentó localizar el origen de la hemorragia, pero la sangre inundó su campo de visión, oscureciéndolo todo. Trabajando casi a ciegas, presionó con tampones, tratando de cerrar la brecha invisible. 50 por 30. La voz del anestesista tembló. Pulso filiforme. Y entonces, lo irreparable, apareció una línea recta en el monitor. El corazón se detuvo. Asistolia, gritó el anestesista. Iniciando maniobras de reanimación. Pero Daniil no pareció oírlo. Permaneció inmóvil sobre el cerebro expuesto del hombre que podría ser su padre. Un hombre que acababa de encontrar y ahora volvía a perder. Padre, no mueras, gritó, olvidándose de toda moderación profesional. Fue entonces cuando sucedió algo imposible. En el quirófano hermético sin ventanas abiertas, apareció una golondrina. Nadie vio por dónde entró, simplemente estaba allí, batiendo sus alas sobre la mesa de operaciones. «Dios mío», susurró Liudia Stepanovna, santiguándose incluso con guantes esterilizados. El pájaro voló en círculos sobre el paciente y luego aterrizó en su pecho. Pequeña, con plumas oscuras y pecho blanco, miró fijamente a Daniil. En su mirada había una sabiduría que trascendía lo humano. En ese instante el mundo se detuvo para él. Era como si estuviera dentro de una burbuja fuera del tiempo y el espacio. El equipo, el cuerpo sobre la mesa, todo se disolvió en una difusa luz blanca. Y bajo esa luz vio a su padre, joven, fuerte, tal como lo recordaba desde su infancia. Alexei Danilovich le sonrió y el orgullo brilló en sus ojos. Gracias, hijo, dijo con una voz que Daniil no había oído en 21 años. Ahora puedo irme a casa. La visión duró solo un segundo, pero cuando la realidad volvió, el monitor emitió un pitido agudo, el ritmo cardíaco había regresado. Se restablece la actividad eléctrica, exclamó el anestesista con incredulidad. La presión aumenta. La golondrina agitó sus alas y tomó vuelo, haciendo otro círculo sobre la mesa antes de desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Todos en la sala se quedaron paralizados, atónitos por lo que habían presenciado. ¿Tú viste eso?, preguntó el joven asistente con voz temblorosa. Ya lo vimos, respondió suavemente Liudia Stepanovna. Vimos un milagro. Daniil respiró hondo y volvió al presente. Ya no le temblaban las manos. Localizó con precisión el origen de la hemorragia, un vaso delgado, escondido en una circunvolución. Coagulador, taponamiento, esponja hemostática y se detuvo la hemorragia. Terminando la cirugía, ordenó. Cerrando la dura madre. El hematoma había desaparecido por completo. Se alivia la presión sobre las estructuras cerebrales. En teoría, esto dio la oportunidad de recuperar la memoria. ¿Pero sería suficiente? ¿Se despertaría el paciente? ¿Te reconocerías a ti mismo, a tu familia? Solo él podría dar estas respuestas si despertaba. Los últimos puntos los dio Daniil casi automáticamente. Sus fuerzas lo abandonaron. La adrenalina de la operación dio paso a un agotamiento abrumador. Cuando se colocó la última gasa esterilizada sobre la cabeza del paciente, finalmente se permitió exhalar. Transporte a la UCI, dijo quitándose los guantes. Monitoreo continuo de signos vitales. Mientras daba unos pasos hacia la puerta, sus piernas flaquearon. Las paredes del quirófano giraban ante sus ojos. Liudia Stepanovna apenas logró sostener su cuerpo antes de desplomarse en el frío suelo.
Está bien, Danila Alexevich, murmuró. Lo lograste. Ahora descansa. Lo acostaron en una camilla en el pasillo contiguo. Quería protestar, decir que necesitaba vigilar al paciente, pero su cuerpo se negó a obedecer. 3 noches sin dormir, la tensión sobrehumana de la cirugía, el agotamiento emocional, todo pasó factura. Antes de caer en un sueño profundo, logró pensar: hice todo lo que pude, padre. Ahora te toca a ti luchar. Por favor, vuelve con nosotros. La madre está esperando. La UCI se vio sumida en una espera interminable. Allí el tiempo no se medía en horas, sino en los latidos del monitor, las gotas del suero, los suspiros del respirador artificial. Durante 5 días el paciente permaneció en coma. 5 días en los que Daniil no salió del hospital, únicamente durmiendo breves siestas en una incómoda silla junto a la cama. Las enfermeras se turnaban, los médicos iban y venían, pero él permaneció, un guardia inmóvil en la frontera entre la vida y la muerte. Había envejecido esa semana. Sus mejillas se hundieron, círculos oscuros aparecieron bajo sus ojos, su barba incipiente se convirtió en una jungla desaliñada. Pero el cambio más profundo estaba en su mirada, distante, como si él también se hubiera hundido en una especie de coma, dejando allí solo una cáscara vacía. Al tercer día, Liudia Stepanovna tomó una decisión audaz. Danila Alexeyevich, dijo al entrar en la UCI. Llamé a tu madre. Levantó la vista, exhausto. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió ella, simplemente. Que su hijo había salvado a un hombre que podría haber sido su padre, y ese hombre ahora estaba luchando por su vida. Daniil quiso discutir, decir que no había preparado a su madre para un susto como ese, que debían esperar a que despertara, claro. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Quizás estuvo bien. Tal vez la madre necesitaba estar ahí, en la casa de al lado. ¿Vendría ella? Ya está en camino, confirmó Liudia Stepanovna con un gesto de la mano. Elena Mikhailovna entró en la UCI en silencio, sin apenas hacer ruido. Se detuvo en la puerta y miró la figura en la cama del hospital. Los tubos y monitores parecían no existir para ella. Solo vi la cara. Alyosha susurró, no como una pregunta, sino como una certeza. Se acercó lentamente como si temiera disipar una visión. Se sentó al lado de su hijo, le tomó la mano, sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. Ella simplemente se quedó allí, mirando el rostro de su marido y sosteniendo la mano de su hijo. Mami sabe que es él, murmuraba a veces entre lágrimas, mientras ajustaba la manta o limpiaba el polvo imaginario de la cara del paciente. Y así comenzó su vigilia conjunta. Daniil y Elena, hijo y esposa, 2 seres unidos por la misma esperanza y el mismo dolor. 2 corazones que durante 21 años habían esperado a ese hombre. Sentado a cada lado de la cama, durante horas, durante días. A veces hablaban del pasado, recordaban cómo era Alexei Danilovich, revivían los días felices de la familia. A veces guardaban silencio, y ese silencio tenía más significado que cualquier palabra. Al 5.º día, Lidia Stepanovna trajo una vieja guitarra, gastada por el tiempo, encontrada en algún rincón olvidado del hospital. Intenta jugar para él, le dije a Daniil. Dicen que la música despierta recuerdos. Dudó, hace mucho que no juego. Pero la enfermera insistió, pon las canciones que le encantaban a tu padre. Daniil tomó el instrumento. Los dedos, como guiados por un recuerdo más profundo que el tiempo, encontraron las cuerdas por sí solos. Una vieja canción sobre un soldado que regresa a casa comenzó a resonar en la habitación. Era el favorito de su padre, quien solía tararearlo mientras sintonizaba la radio en frecuencias militares. He aquí los caminos llenos de ajenjo me llevan de vuelta a casa. Y todo parece un sueño. Elena se secó una lágrima. Él siempre te pedía que tocaras esa canción. ¿Recuerdas? Diciendo que eras el más talentoso de la escuela de música. Mientras Daniil jugaba, algo dentro de él se aflojó. La música hizo lo que ni la medicina ni el tiempo habían logrado, sanó las almas que tanto anhelaban un milagro. Y el milagro ocurrió al 6.º día. Una mañana soleada, con las heladas de enero dibujando dibujos plateados en las ventanas de la enfermería, pero entre ellas penetraban rayos dorados. Uno de ellos cayó sobre el rostro del paciente, haciéndole fruncir levemente el ceño. Daniil fue el primero en darse cuenta.
Se inclinó y observó con atención, padre. Le temblaron los párpados. Lentamente, con un inmenso esfuerzo, se abrieron. Su mirada vagaba por el techo, ora enfocando, ora perdiéndose, como una vieja cámara intentando ajustar el enfoque. Elena contuvo la respiración. Daniil tomó la mano de su padre. Papá, ¿me oyes? Los ojos ahora se volvieron hacia él. Y Daniil lo supo, ya no era esa mirada vacía de antes. Había conciencia allí. Hubo reconocimiento. Alexei miró largo rato a su hijo, como si le costara creerlo. Sus labios temblaron, tratando de formar palabras. Daniil se acercó aún más. Estoy aquí, papá. Y luego ronco, casi inaudible, pero con la misma entonación que Daniil mantenía desde pequeño, hijo mío. Las lágrimas fluyeron. Daniil no pudo contenerse. Su cuerpo temblaba entre sollozos y apoyó la frente en la mano de su padre, repitiendo como un mantra, papá, papi, has vuelto. ¿De verdad has vuelto? Elena lloró en silencio, observando la escena. Alexei la miró y le dedicó una débil sonrisa. Intentó levantar la mano, pero las fuerzas lo traicionaron. Daniil la ayudó, guiándola hasta el rostro de su madre. Lenochka. En esa palabra había tanta ternura que el corazón parecía no caber en el pecho. Mi Lenochka, perdóname por tardar tanto en regresar. Elena se arrodilló junto a la cama, besando las manos, la cara y el cabello de su marido, entre lágrimas. Lo sabía, el corazón de una madre no engaña. Sabía que estabas vivo. Y Alexei lloró con ella. Las lágrimas corrían por su rostro demacrado, surcando nuevas arrugas. 21 años de separación se derramaban ahora en ese grito, amargo y dulce al mismo tiempo. Lidia Stepanovna, que había entrado para ver al paciente, se detuvo en la puerta y se movió. Hizo la señal de la cruz en silencio y se fue. Algunos momentos son demasiado sagrados para ser interrumpidos. Los recuerdos volvieron a Alexei en fragmentos, como piezas de un espejo roto que poco a poco se van reconstruyendo. Algunos recuerdos eran claros, otros borrosos, como a través de una niebla. Recordó a su esposa, a su hijo, la vida que había tenido. Pero los acontecimientos de aquella fatídica noche, que lo habían cambiado todo, volvieron lentamente con dolor. Al octavo día después de despertarse, ya trasladado a una sala común, Alexei le pidió a Daniil que se sentara a su lado. Necesito decirte lo que recuerdo, hijo, dijo, buscando palabras hasta que el recuerdo se le escapó. Daniil se sentó en el borde de la cama. Elena se sentó en una silla cercana. Alexei empezó a hablar lentamente, deteniéndose aquí y allá para organizar sus pensamientos. Recuerdo el viaje a Moscú. Marzo de 2003. Misión para firmar un contrato para modernizar los sistemas de comunicaciones militares. Un proyecto que vale millones. Hizo una pausa. Me acompañaba mi colega Georgi Tarakanov. Trabajamos juntos en el proyecto. Alexei se frotó las sienes, como si intentara disipar la niebla de su mente. En el tren noté una inconsistencia en los documentos. Los números no cuadraban. Empecé a comprobar y entendí, Georgi había falsificado los papeles. Sobrevaloró el valor del equipo para mantener la diferencia. Discutimos. Se le quebró la voz. Dijo que informaría de todo a la dirección tan pronto como llegáramos a Moscú. Me rogó que no lo hiciera. Habló de problemas, deudas. Alexei guardó silencio. Sus ojos se nublaron con recuerdos. Estábamos en el pasillo de carruajes. El tren iba rápido, ya cerca de Moscú. Georgi me sugirió salir a fumar, aunque sabía que yo no fumaba. Me volví hacia la ventana, y de repente tragó con fuerza, me empujó fuerte con ambas manos. La puerta del pasillo estaba abierta. Solo recuerdo el impacto y luego la oscuridad. Elena contuvo un sollozo y se llevó la mano a la boca. Daniil estrechó la mano de su padre, pálido de ira. Y luego preguntó suavemente. ¿Después? Alexei frunció el ceño. Confusión. Me encontraron los inspectores de línea. Estaba inconsciente. Sin documentos. Georgi debió llevárselos para que no me identificaran. Suspiró amargamente. Me desperté en un hospital regional. No recordaba nada, ni quién era ni de dónde vengo.
Los médicos le diagnosticaron amnesia, pero no les importó mucho. Otro vagabundo atropellado por un tren, pensaron. Cuando me recuperé me dieron el alta. Sin documentos, sin identidad. Me convertí en nadie. Un hombre sin nombre, sin pasado, sin futuro. 21 años, susurró Daniil. ¿Dónde has estado todo este tiempo, papá? Alexei respiró hondo como si llevara sobre sus hombros el peso de aquellos años. Al principio traté de encontrarme a mí mismo. Fui a la policía, pero simplemente me ignoraron. Demasiados desaparecidos, pocos recursos. Y ni siquiera sabía mi propio nombre. Su voz tembló. Intenté trabajar, pero sin papeles solo pude conseguir trabajos informales. Viví en refugios, en favelas. A veces alquilaba un rincón, otros solo me quedó la calle. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba dentro. Se tocó el pecho. Lo estaba buscando. Siempre estaba mirando sin saber qué. Había un vacío como si me hubieran arrancado el corazón. Sentí que en algún lugar había personas que me amaban, que me esperaban, pero no podía recordar quiénes eran, ni dónde estaban. Daniil y Elena lloraron al escuchar esa confesión. 21 años de tormento físico y del alma. 21 años de vida robados por una mano criminal. Ya sabes, hijo, dijo de repente Alexei, y en su voz había un tono nuevo, cálido, casi místico. En los momentos más difíciles, soñaba con una golondrina. Pequeño, negro con pecho blanco. Ella voló sobre mí y me mostró el camino. En las noches más oscuras, cuando quería morir, venía y susurraba, espera, te necesitan. Levantó la mano y se tocó el pecho donde, bajo la camisa del hospital, se escondía un tatuaje descolorido. No sabía de dónde venía, ni qué significaba, pero era mi única conexión con el pasado. La miré y pensé, alguien te está esperando en casa. Si no, ¿por qué una golondrina, ese pájaro que siempre vuelve? Alexei miró a su hijo con ternura. La seguí. Y ella lo llevó hasta ti, todos estos años después. Elena se acercó, se sentó en el borde de la cama junto a su marido y se llevó la mano esquelética de él a los labios. Ya estás en casa, Aliochenika, susurró con la voz entrecortada. Ahora todo estará bien. La recuperación fue lenta pero constante. Cada día Alexei ganaba más fuerzas. El apetito volvió, las mejillas recuperaron un poco de color, la mirada se volvió más clara. La memoria también se fortaleció. Los recuerdos de una vida pasada ganaron claridad, como fotografías antiguas que se revelan lentamente bajo la luz. Ellen nunca lo abandonó ni por un momento. Le di de comer con cuchara, como a un niño, lo ayudé a lavarse la cara y leí sus libros favoritos en voz alta. Todo el amor guardado en el corazón durante 21 años se derramó ahora en un cuidado infinito. Muchas veces al regresar del deber, Danilo los encontró en escenas que le oprimieron el pecho, los padres sentados de la mano, hablando en voz baja, llenando los vacíos de los años perdidos, recomponiendo la red familiar. Hasta que una noche al entrar a su habitación, escuchó llorar a su padre. ¿Cómo podría dejarlos? ¿Cómo viviste sin mí? La voz de Alexei se rompió en sollozos. Hemos esperado, respondió Elena sin más, secándose las lágrimas con los dedos. Todos los días esperamos que regreses. Al final de la segunda semana después de despertarse, Alexei pudo sentarse durante mucho tiempo en el sillón e incluso dar algunos pasos por la sala. Sus pensamientos eran más claros, su discurso firme y decidido. Aquel hombre fuerte y decidido que Danilo recordaba de su infancia empezaba a resurgir. Una noche cuando estaban solos, Alexei tomó la mano de su hijo. Tenemos que hablar de Tarakanov. Asintió. Estaba esperando ese diálogo. Había buscado información sobre en Internet, sin decírselo a su padre. Lo que descubrió le hizo hervir la sangre. Se ha convertido en un hombre poderoso, padre, dijo en voz baja. Director general de una gran corporación de defensa. Contratos gubernamentales, condecoraciones, honores. Construyó su carrera sobre la sangre. Los ojos de Alexei brillaron, fríos. Sobre mi sangre. Sobre las lágrimas de tu madre. Hizo una pausa y luego habló con determinación. Necesitamos encontrarlo, padre. Hazle pagar por lo que hizo. ¿Crees que es posible?
Después de tanto tiempo tenemos su declaración, continuó. Presentaremos una denuncia ante el comité de investigación. Los delitos contra la persona no caducan. Alexei guardó silencio, mirando por la ventana la ciudad nocturna envuelta en invierno. Luego se volvió hacia su hijo. ¿Entiendes en qué nos estamos metiendo?, preguntó. Es un hombre influyente. Tiene conexiones, dinero, poder. Y tenemos la verdad, respondió simplemente. Y 21 años de vida robada. Alexei lo observó durante mucho tiempo. En sus ojos se mezclaban orgullo, determinación y un amor que ni el tiempo ni la distancia habían borrado. Finalmente asintió. ¿Estás seguro? Este sinvergüenza destruyó a nuestra familia. Él debe responder. Abrazó fuertemente a su padre. Por primera vez en años se sintió completo. La familia se reunió y ahora, juntos, buscarían justicia. ¿Sabes por qué necesitaba volver?, preguntó Alexei Dani, sonriendo a su hijo. No solo para mí. Necesitaba ver en qué hombre te has convertido. Se le quebró la voz. Estoy orgulloso de ti, hijo. Más de lo que puedas imaginar. Afuera, en las crecientes sombras del invierno, un pequeño pájaro cruzó el cielo. Una golondrina en enero, desafiando las leyes de la naturaleza. Rodeó el hospital y se disolvió en la noche como si su misión, traer a Alexei a casa, finalmente hubiera sido cumplida. La mañana de febrero amaneció clara y helada. Condujo por las conocidas calles sintiendo en el pecho una calma que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Con las manos firmes en el volante se organizaban en su mente las palabras, las mismas que le diría a su madre. ¿Cómo podría explicar que el milagro que había esperado 21 años finalmente había ocurrido? ¿Cómo prepararla para reencontrarse con un marido que, de joven y apuesto oficial, se había transformado en un hombre marcado por la deambulación? ¿Cómo puedo darle la fuerza para soportar ese momento? Aparcó frente al edificio y permaneció inmóvil durante un largo rato, reuniendo valor. Cuando finalmente subió al 5º piso, Elena Mikhailovna lo recibió en la puerta, como si intuyera que ese día era diferente. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido cuidadosamente y sus labios mostraban una leve sonrisa. En los últimos días algo había cambiado en ella, una fuerza interior pareció despertar, como si de repente el mundo respirara a ritmos más ligeros. Lo abrazó. Acabo de hornear un pastel. ¿Tu favorita, manzana? Entró a la cocina y se sentó a la mesa. Sus ojos se posaron en el segundo juego de cubiertos, el que durante 21 años había esperado el regreso de su dueño. Mamá, tenemos que hablar, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ellen se sentó frente a él y lo observó atentamente. ¿Qué pasó? Tu cara se ve tan extraña. Danila respiró hondo. ¿Recuerda la paciente de la que le habló Lidilla? ¿El que operé? Por supuesto que lo recuerdo, estuvo de acuerdo. Dijiste que se parecía a tu padre. No es una cuestión de parecido, mamá. Él tomó sus manos entre las suyas. Es él. Soy Alexei Danilovich. Tu marido. Mi padre. El tiempo se detuvo. Los ojos de Elena se abrieron y sus labios se abrieron en un grito silencioso. Miró a su hijo sin pestañear, como si tuviera miedo de perderse una sola palabra. ¿Qué? Susurró finalmente. ¿Qué estás diciendo? ¿Y la verdad? Sí, mamá. Tiene el mismo tatuaje, la rosa de los vientos con la golondrina. Él recuerda todo, tú, yo, nuestra vida. Sabes cosas que solo papá podría saber. Ellen sacudió la cabeza lentamente como si intentara librarse de un sueño. No, no, eso no es posible. Lo hemos estado buscando durante tanto tiempo. Policía, detectives privados, anuncios en periódicos. Perdió la memoria, mamá. Un golpe en la cabeza, una hemorragia cerebral. Vivió 21 años sin saber quién era ni de dónde venía. Vagó por el país, hasta que el destino lo trajo hasta nosotros. Elena se tapó la boca con la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la duda y la esperanza lucharon en sus ojos. ¿Y la verdad? Murmuró. ¿No me estás engañando solo para consolarme? Nunca, respondió con firmeza. Vayamos ahora mismo al hospital.
Lo verás con tus propios ojos. De repente Ellen empezó a llorar fuerte, convulsivamente, como una niña. Las lágrimas corrieron por su rostro, sus hombros temblaron. Eran lágrimas de felicidad, 20 años de espera finalmente recompensados. Dios mío. Repitió entre sollozos. Gracias, Señor. Lo supe, siempre supe que estaba vivo. La abrazó dejándola llorar. Todos esos años había sobrevivido solo por la fe, y ahora esa fe estaba ganando cuerpo, huesos y voz. Ellen caminó por el pasillo del hospital como en un sueño. Su rostro estaba pálido, le temblaban las manos. La tomó del brazo sintiendo la tensión en su cuerpo. Se detuvieron frente a la puerta de la enfermería. Se arregló el pelo, se alisó el vestido, un gesto inconsciente y nervioso, de una mujer a punto de reencontrarse con su amor. ¿Listo?, preguntó en voz baja. Elena asintió, incapaz de pronunciar una palabra. El hijo abrió la puerta con cuidado. Alexei estaba sentado en el sillón junto a la ventana. 2 semanas después de la operación ya había recuperado fuerzas suficientes para prescindir del reposo absoluto en cama. Cuando escuchó el sonido de la puerta, giró la cabeza. El tiempo se congeló. Marido y mujer se miraron a través del abismo de 21 años. Miles de días y noches los separaron, millones de palabras no dichas, océanos de lágrimas derramadas. Y todo eso desapareció en un instante. Leno, susurró Alexei con la voz entrecortada. Mi Leno. Elena dio un paso adelante. Luego otro. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Se arrodilló frente a la silla de su marido. Alesenka. Ella extendió sus manos temblorosas, como si temiera que él pudiera disolverse ante su toque. ¿Eres realmente tú? Alexei envolvió sus palmas en las suyas, tan familiares, a pesar de los años que los separaban. Los dedos se entrelazaron, encontrando instantáneamente la posición perfecta, como 2 mitades de un todo que finalmente se reúnen. Soy yo, querida, respondió con la voz ronca por la emoción. Perdóname por tardar tanto en regresar. Él presionó su rostro contra sus rodillas, abrazándolos con fuerza. Alexei se inclinó y besó su cabello gris, su frente arrugada por el tiempo y sus mejillas mojadas por las lágrimas. Lloraron juntos en silencio, sin sollozos, solo el flujo silencioso de 2 almas que lavaban con lágrimas 2 décadas de anhelo. Daniil salió de la sala sin hacer ruido y cerró la puerta con cuidado. Ese reencuentro era solo de ellos, de 2 corazones que, a pesar de la distancia y el tiempo, nunca dejaron de latir al mismo ritmo. La presencia de Elena Mikhailovna transformó la fría sala del hospital. Trajo de casa los objetos queridos de su marido, álbumes de fotos amarillentos por el tiempo, el desgastado tablero de ajedrez con el que enseñaron a jugar al pequeño Daniil, la vieja radio que Alexei había montado con sus propias manos en su juventud. Aparecieron flores caseras en el alféizar de la ventana, en las paredes colgaban retratos familiares. Todos los días Elena llegaba con un termo, sopa o papilla preparada según sus recetas favoritas. ¿Recuerdas que te encantaban las gachas de trigo sarraceno con champiñones?, preguntó, dándole cuidadosas cucharadas. Solía hacerlo todos los viernes, esperando que regresaras del trabajo. Alexei asintió con los ojos húmedos. El recuerdo volvió con los aromas, con los sabores. Cada pequeño detalle del pasado, resucitado por las amorosas manos de su esposa, se convirtió en un puente que reconectó los hilos rotos de su existencia. Los médicos observaron asombrados la acelerada recuperación del paciente. Los exámenes mejoraron cada día. La herida sanó con sorprendente rapidez, se restauraron las funciones cognitivas. El amor cura mejor que cualquier medicina, murmuró Liudia Stepanovna, observando a la familia reunida. Eso fue todo, un auténtico milagro. Los recuerdos de aquel fatídico paso profesional volvieron poco a poco. Cada día Alexei reconstruía más piezas del rompecabezas. Se suponía que debía firmar un contrato para modernizar los sistemas de comunicaciones militares, le dijo a Daniil. Un proyecto de $1 millón. Conmigo viajaba Georgi Tarakanov, mi subordinado. Frunció el ceño, reviviendo la escena. Esa noche en el tren, mientras revisaba los documentos, notó una inconsistencia: algunos equipos estaban demasiado caros. Se lo preguntó a Georgi, quien primero lo negó hablando de errores de mecanografía, pero él insistió.
Entonces el bastardo confesó. Planeaba desviar la diferencia. Dijo que tenía deudas, que no había otra salida. Daniil escuchó con los puños cerrados. ¿Y te negaste a encubrirlo? Por supuesto que me negué, confirmó Alexei. Dijo que estaba obligado a informarlo a la dirección. Eran fondos públicos, un contrato militar. Me rogó que no lo hiciera, juró que su vida quedaría destruida. Estábamos en el pasillo de carruajes. Me quedé en silencio por un momento, me giré por un segundo y él me empujó con todas sus fuerzas. Solo recuerdo el impacto contra el terraplén y luego la oscuridad. Daniil abrazó a su padre, sintiendo la ira hirviendo en su interior. Ese hombre que por avaricia había destruido a su familia, debería pagar. Papá, lo encontraremos. Ya me he puesto en contacto con el comité de investigación. Estaban interesados en el caso. Alexei miró a su hijo con incredulidad. Han pasado más de 20 años. ¿Crees que todavía hay esperanza? Estás vivo, respondió Daniil con firmeza. Puedes dar tu testimonio. Y Tarakanov es ahora una figura muy visible. Director general de una corporación de defensa. Demasiada exposición mediática. De hecho, los acontecimientos se precipitaron. La denuncia presentada ante el comité de investigación provocó una reacción inmediata, especialmente cuando se descubrió que, después de la desaparición de Alexei, Georgi Tarakanov había ocupado su puesto con sospechosa rapidez y, paso a paso, había ascendido en su carrera, apropiándose de las ideas y desarrollos en los que había trabajado Rob. Los investigadores localizaron documentos archivados de ese maldito contrato. En el análisis exhaustivo encontraron los fraudes exactamente donde Alexei había indicado. Aparecieron testigos, el conductor del tren, que había visto a los dos hombres discutiendo en el pasillo pero no les había prestado atención, y el inspector de línea, que había encontrado el cuerpo herido junto a la zanja. 3 semanas después de la acusación, Georgi Tarakanov fue detenido en su propia oficina. La noticia resonó en todos los medios de comunicación: detenido el director general de la Corporación de Defensa por intento de asesinato. Cuando llevaron a Tarakanov para interrogarlo y vio a Alexei, vivo, lúcido, recordándolo todo, su rostro se contrajo de pánico. Cayó de rodillas, confesando todo entre sollozos. No quería matarte, Alexei. Simplemente me asusté. Pensé que me delatarías. Juré que estabas muerto. La verdad triunfó después de 21 años. La justicia, que parecía inalcanzable, finalmente se hizo realidad. El día de su alta fue un renacimiento para los Rob. Alexei, apoyado en el brazo de su hijo, bajó lentamente las escaleras hasta la entrada del hospital. Afuera los esperaba un coche y en su interior, Elena con un ramo de flores silvestres, las mismas que Alexei siempre le regalaba en su aniversario de boda. Vámonos a casa, dijo simplemente entregándole las flores. Subió al vehículo y miró por la ventanilla la ciudad que pasaba. Zareche había cambiado mucho, nuevos edificios, centros comerciales, pasos elevados. Pero algo intangible seguía siendo familiar en sus contornos. O tal vez era el aire mismo, el que respiraba su familia. Mientras subían al apartamento, Alexei se detuvo en el umbral. El corazón latía salvajemente. Durante 21 años había vivido sin hogar, sin ancla, y ahora estaba a las puertas de su pasado y de su futuro al mismo tiempo. Elena tomó su mano suavemente. Entra, Alesenka. Te esperamos. Dio un paso adelante y se quedó paralizado. El apartamento lo recibió como un museo. Todo estaba exactamente como estaba el día de su partida, sus zapatillas junto al sofá, su taza en el estante, sus herramientas en el armario. El calendario de la pared todavía marcaba marzo de 2003. Caminó lentamente hasta su oficina. Sobre la mesa, los bocetos en los que había trabajado antes del viaje. La silla estaba colocada como si el dueño acabara de levantarse por un momento. Alexei se sentó, pasó los dedos por la superficie del escritorio y sintió las marcas familiares. Las lágrimas corrieron por su rostro. «Te quedaste con todo», susurró, mirando a su esposa. «Todo este tiempo». Elena asintió y se secó las lágrimas. «Sabía que volverías». El corazón de una madre no se equivoca. Daniil observó desde la puerta y vio a su padre redescubrir su mundo. El círculo roto finalmente se había cerrado. La primavera trajo nueva vida a la familia Rob.
El sentimiento era indescriptible. Un mes después de su compromiso, Svetlana trajo la noticia que llenó de alegría a todos: estaban esperando un bebé. Agosto de 2024, exactamente 6 meses después de aquel día en que Daniil operó a un desconocido sin hogar. En la casa de campo de los Robb la fiesta fue doble. El cumpleaños de Alexei y la celebración de sus 6 meses de regreso dentro de la familia. En la larga mesa del jardín se reunieron todos sus seres queridos. Alexei, bronceado, más delgado, rejuvenecido de felicidad, presidió la reunión. A su lado, Elena, radiante. Daniil y Svetlana, con la barriga ya visible, intercambiaron miradas cómplices. Vecinos, compañeros, amigos que los apoyaron en momentos difíciles. Y por supuesto el invitado de honor, el recién nacido Alexei Danilovich Robb Jr., que llegó una semana antes de lo previsto, como si intuyera la importancia de ese día. La cuna, colocada a la sombra de un manzano, cobijaba al pequeño. Alexei, el mayor, se inclinó sobre él y observó las diminutas facciones de su nieto. «Es tu copia cuando eras bebé», le dijo a Daniil. La misma naricita, la misma barbilla testaruda. El niño entreabrió los ojos, como si reconociera la voz de su abuelo. Con cuidado Alexei lo levantó y lo abrazó contra su pecho. Un trozo del tatuaje asomaba debajo de su camisa desabotonada. «¿Ves, pequeño?», susurró mostrándole la golondrina a su nieto. «Ella siempre encuentra el camino a casa, porque el amor es la brújula más fiel». Daniil observó a padre e hijo y algo cálido se extendió por su pecho. La decisión surgió de forma natural, como el amanecer. «Papá», le dije, «quiero hacerme el mismo tatuaje. Para que nuestra tradición familiar pueda continuar». Alexei miró a su hijo y sus ojos brillaron húmedos. «¿Sabes lo que estoy pensando, hijo? Cada uno de nosotros tiene su propio camino de regreso. El mío tomó 21 años. Pero lo recorrería de nuevo para ver el hombre en el que te has convertido». Le pasó el bebé a Daniil y abrazó a su hijo con cuidado, para no molestarlo. «Estoy orgulloso de ti. Y sé que algún día tu hijo estará tan orgulloso de ti como yo lo estoy ahora». Una bandada de golondrinas cruzó el cielo dirigiéndose hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo las nubes de rosa. Los Robb permanecieron en la mesa, unidos por hilos invisibles de amor que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Daniil miró a su esposa, a sus padres, a su hijo en brazos y comprendió: esta es la verdadera felicidad. No en discursos grandiosos o logros monumentales, sino en esos momentos simples, cuando todos los que amamos se unen, cuando el pasado y el futuro se encuentran en el presente. Daniil levantó su copa y brindó por volver a casa. «Y porque incluso el camino más largo un día nos lleva de vuelta a casa», añadió Elena, mirando con ternura a su marido. «Para el amor», concluyó, «la brújula más fiel del mundo». Alexei acercó a su esposa y le besó la sien. «Me esperaste 21 años. Ahora te amaré cada día de esa espera». Las sombras de la noche se extendían sobre el jardín. Las lucecitas que colgaban entre los árboles se encendieron. A lo lejos resonaba una suave música. Los Robb habían recuperado su integridad, su hogar, su felicidad. Y en el cielo brilló la primera estrella, la misma que siempre guía a los perdidos de regreso a casa.